Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a tu canal de Antonio Lee Vlogs. Bueno, aquí nos tienes en la plaza en la plaza de las Tres Culturas. Y bueno, obviamente estamos viniendo porque desafortunadamente hace 52 años que sucedió esto de lo de el 2 de octubre de 1968. Como pueden ver, estamos aquí en Tlatelolco y bueno, pues tratando de explicar un poquito qué fue lo que sucedió en ese año. El 2 de octubre de 1968 se inició una marcha de estudiantes que fue reprimida por el ejército, mejor conocido como el Ejército Olimpia, el cual estaría asignado en ese entonces para la seguridad de los Juegos Olímpicos México 1968, y era quien también brindaba la seguridad a la presidencia de la República Mexicana. Esto sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Tlatelolco. Después de 2 meses de manifestaciones que se originaron tras una riña entre estudiantes, en la que intervinieron el cuerpo de granaderos del Distrito Federal en ese entonces, actualmente Ciudad de México. El 22 de julio de 1968, alumnos de la Vocacional 5 tuvieron riña con alumnos de la preparatoria particular Isaac Ocheterena en la Ciudadela. Al día siguiente, los alumnos de la preparatoria particular buscaron de nuevo a los alumnos del Politécnico para provocar una riña más. Pero en la repliega intervino el cuerpo de granaderos que sin más ni más empezaron a golpear a varios estudiantes, lo cual provocó indignación, por lo cual convocaron a una marcha el día 25 de julio. Las marchas continuaron, pero el 30 de julio de 1968 dispararon con una bazuca en la enorme puerta de la entonces preparatoria número 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Ildefonso, la cual literalmente quedó hecha pedazos. Curiosamente yo nací el 30 de julio. Pero bueno, regresando al tema, esto fue lo que provocó la ira de los universitarios. El Ejército Olimpia intervino a petición del regente Alfonso Corona del Rosal. El ejército entró a las preparatorias 2 y 3 y en las vocacionales 2 y 5. Sacaron a varios estudiantes con violencia y los detuvieron, lo que provocó que facultades de Ciudad Universitaria se sumaran a un paro de las preparatorias y vocacionales. El 1 de agosto, el rector de la universidad, en ese entonces, Javier Barros Sierra, convocó a una marcha para unir universitarios y politécnicos en contra de las acciones policíacas. El movimiento universitario, una vez más, el 13 de septiembre se realizó la Marcha del Silencio. Fue muy concurrida y llamativa por los estudiantes. El 19 de septiembre el ejército ingresó a Ciudad Universitaria violando la autonomía universitaria. La Secretaría de Gobernación a cargo de Luis Echeverría comentó que el ejército actuó de esa manera porque los estudiantes realizaban actividades que no eran académicas. El 24 de septiembre, una vez más, el ejército tomó las instalaciones del casco de Santo Tomás y Zacatenco. Estas instalaciones eran las más importantes del Politécnico. El 2 de octubre, aproximadamente 5,000 personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional Tlatelolco para escuchar el mitin del Consejo Nacional de Huelga que exigía la desaparición del cuerpo de granaderos, que hubiera democracia y desapareciera el autoritarismo y hubiera libertad, que liberaran a los estudiantes que detuvieron en manifestaciones previas. Pero resultó contraproducente, ya que en el lugar había francotiradores en las azoteas de los edificios Chihuahua, Molino del Rey, 2 de abril y Revolución, por lo cual comenzaron a disparar contra los estudiantes y gente que se encontraba congregada en la Plaza de las Tres Culturas. Murieron muchos estudiantes, nunca hubo una cifra oficial, pero se dice que fueron como 300 o 400 estudiantes y otros fueron a prisión. Los llevaron a la cárcel de Lecumberri. La plaza también fue rodeada por policías, granaderos y el ejército. Curiosamente faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos México 1968. Los medios de comunicación digitales no sacaron noticia alguna sobre la matanza de la noche del 2 de octubre de 1968. Los medios impresos sí lo hicieron. Por último, sabemos que esta matanza fue por orden del presidente de la República Mexicana, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, en ese entonces.
A ver, amigos, vamos a hacer un paneo de aquí de la plaza de la plaza de las Tres Culturas, que quedó rodeado por el grupo de granaderos, por la policía y por los militares, que obviamente pues rodearon a todos esos estudiantes que estaban en el meeting, y desafortunadamente pues no, como que no encontraron por dónde huir, ¿no? Bueno, como les comentaba, este es el edificio Chihuahua. Para ser exactos, está del lado izquierdo, y como les había platicado, este es uno de los edificios donde los francotiradores estaban en las azoteas de los edificios Chihuahua, el 2 de abril, Rey del Molino y Revolución de 1810. En la parte de la iglesia, si ustedes se dan cuenta, hay un edificio. El edificio que se ve arriba, bueno, que se ve una parte arriba, no recuerdo cómo se llama ese edificio, pero también desde ahí había francotiradores. Entonces, bueno, sin más ni más, y la policía empezó a dispararle a los estudiantes, y desafortunadamente también se encontraban mujeres, niños y demás, ¿no? Desafortunadamente todos en general, tanto estudiantes, niños, mujeres, pues sufrieron esta masacre por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y en ese entonces, como les digo, secretario de Gobernación de Luis Echeverría. Bueno, amigos, una vez más aquí nos tienen. Estamos frente al edificio 2 de abril, que es uno de los... Amigos, aquí nos tienen en el edificio Molino del Rey, que es uno de los edificios donde militares y policías balaceaban a la gente que estaba en la plaza de las Tres Culturas. Bueno, amigos, aquí como les digo, seguimos recorriendo la plaza, y les voy a mostrar pues les voy a mostrar un dibujo que la verdad pues no vale la pena recordar, pero más sin embargo nos da mucho coraje recordar todo esto y saber todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, todo lo que sucedió en ese entonces, en 1968, el 2 de octubre. Bueno, les voy a dar un paneo aquí a la plaza para que ustedes lo vayan viendo. Y todo esto, como les digo, fue rodeado por militares, por grupo de granaderos, inclusive por la policía. No sé si en ese entonces era policía judicial, pero sí era policía judicial. En ese entonces existían todavía los judiciales, y como les digo, desafortunadamente pues fue una masacre fatal. Bueno, amigos, ya investigué cómo se llama este edificio. Este edificio anteriormente era el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora le llaman el edificio memorial de 1968. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Quiero comentarles que el fuego más intenso que hicieron desde los edificios de Chihuahua, Molino del Rey y el edificio 2 de abril y Revolución de 1900, es por decir el batallón, bueno, se le llama el batallón Olimpia, que era el que iba a estar encargado de la seguridad de los Juegos Olímpicos de 1968, y que curiosamente vienen de la seguridad de la presidencia. Entonces, nada, para que nos podamos imaginar la masacre que hicieron, que obviamente pues nadie les iba a decir nada, nadie los iba a detener. Es decir, lo que hicieron no para el gobierno pues no es delito, ¿no? Y como les vuelvo a comentar, hay que ser honestos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario en ese entonces de Gobernación, Luis Echeverría, fueron los que ordenaron la masacre, que obviamente desde el momento en que llegaron, por ejemplo, los dirigentes del meeting, pues llegaron al edificio Chihuahua para que obviamente pues ahí se resguardaran, y obviamente al subir las escaleras se encontraron con gente bueno, con el grupo de granaderos, con el grupo de militares, o sea, militares, policías y demás, y estaban vestidos de civil. Les comentaba que curiosamente la forma en la que ellos se iban se distinguían, pues era por medio de un guante blanco que llevaban en la mano izquierda. Digo, qué mal que haya sucedido esto. No me puedo imaginar cuál es, o sea, no me puedo imaginar esta masacre, porque pues no la viví, ¿no? Pero sí es terrible, y la verdad es que ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Esperemos que nuestro gobierno, al menos que en México, cada día estemos mejor, y que de verdad estas cosas no suceden, porque son cosas muy lamentables donde
La verdad es que, no sé, la gente que aún vive, la gente que aún está con nosotros, que gracias a Dios siguen con nosotros, pues esos recuerdos se les quedan de por vida, ¿no? Y que sabemos que son unos guerreros porque siguen aquí. Bueno, les comentaba que aquí obviamente, como les digo, el grupo... Sí. Amigos, ahorita nos acabamos de encontrar a una persona de la tercera edad, la cual le pedíamos que si nos permitía hacer una entrevista, pero se sentía mal. Pero él nos mostraba y bueno, nos decía que esto que estamos viendo pues son del tiroteo que hubo el 2 de octubre de 1968. Estos son, como pueden ver, son las marcas o las huellas de ese entonces, de los balazos que hubo de los militares y del grupo de granaderos y policía de ese entonces, de 1968. Es para que más o menos se den cuenta. Y no, él me comentaba, porque él dice que vive aquí en el edificio Chihuahua y que inclusive me decía de que también pues tuvo que sacar a su familia de su casa. Y desafortunadamente decía que también que todo esto fue en la noche. Eso no es coincidencia de que estemos viendo todo este tipo de huellas, por decir algo, de los balazos que soltaron estas personas, de las ráfagas que hicieron, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, pues más o menos para que lo vayan checando y bueno, desafortunadamente tenemos todo este tipo de huellas que dejó en la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, aquí en la unidad habitacional Tlatelolco.